Está Yerko Monge, director de la Escuela de Pedagogía, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Yerko, muy buenos días, gracias por estar junto a nosotros aquí en Comuna 13. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y espacio. Siempre feliz de estar aquí en Radio Watch. Contentos también de tenerte aquí junto a nosotros a esta hora de la mañana, esta fría helada de Sí, mañana de Valdivia. Bien helado, ¿eh? Eso estábamos comentando hace poquito. Yerko, ¿no? Queríamos conversar contigo sobre esta charla, ¿no es cierto?, magistral que va a dar esta conferencia la doctora María Angélica Illanes el día de hoy. Coméntanos, ¿no es cierto?, sobre esta inauguración del año académico que tiene la Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. súper. Bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente, que tal como indicabas, ¿no? Hoy a las 17:30 horas en el Auditorio 4 del edificio Ana Mía se va a realizar esta clase o hito inaugural, ¿no? Un hito inaugural un poco tardío, pero así han estado los tiempos pandémicos, ¿no? Pero lo importante es poder generar este hito y este año nos va a acompañar la profesora María Angélica Illanes, que ella es académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, instituto en el cual también trabajo, y además este año ha sido promovida su candidatura, ¿no?, como Premio Nacional de Historia, apoyada desde la Universidad Austral de Chile, y ha sido ampliamente también, cierto, suscrita esa promoción por parte de académicos, universidades, ¿no?, de todo el país. Hemos denominado este espacio, esta charla, esta clase, ¿no?, como una historiografía para los pueblos, reflexiones para la historia de un pasado presente, en la medida que la obra de la profesora María Angélica Illanes también se instala como un espacio central para comprendernos a propósito de todo lo que acontece hoy, ¿no? Estos tiempos de cambio social, de transformaciones estructurales que de una u otra forma vuelven a interrogar, ¿no?, lo que debiera hacer el Estado, la política social, la política pública, la construcción, ¿cierto?, de una comunidad cuidadora, ¿no? Entonces, por lo tanto, la obra de la profesora María Angélica Illanes, que sobre todo versa en esa dimensión, es absolutamente necesaria de poner en valor, ¿no? Y por otra parte, estamos muy contentos acá también desde la escuela porque va a ser un retorno a estos hitos de carácter presencial. Nosotros desde el año 2007, que ininterrumpidamente hemos hecho estas inauguraciones de año académico, trayendo a destacadas investigadores e investigadoras. En pandemia también nos acompañó Jimena Valdés desde la geografía, Rolando Álvarez, ¿no?, desde la historia. Y ahora igual tiene un sello especial, ¿no?, retomar esto de manera presencial con la profesora María Angélica, que además es de la casa, ¿no? Es de acá de la universidad. Sobre eso mismo, ¿no? ¿Qué también significa para la Escuela de Historia y Ciencias Sociales el partir, eh, aunque sea tardíamente, ¿no?, lo que es el año académico para ustedes con esta charla de la profesora María Angélica Illanes, para, ¿no es cierto?, después hablar un poco sobre esta candidatura, ¿no?, y también para lo que representa. Exacto. Bueno, en general esto hitos y también lo que hicimos poder mantener, ¿no?, a pesar de que el semestre ya está avanzado, es que no solamente tiene un sentido desde una perspectiva cronológica, ¿no?, de decir aquí inicia algo, sino que más bien estos espacios, estas clases también se transforman en un reencuentro, ¿no?, en una manera de volver a encontrarnos en la presencialidad y que los distintos estudiantes, profesores también se pudieran conocer, ¿no? Entonces también tiene un sentido de reafirmar lo que implica formarse, ¿cierto? O pensar la historia de las ciencias sociales desde el sur, ¿no? Por eso también lo estamos desarrollando en conjunto con el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, ¿ya? Porque efectivamente este espacio se instala como una dinámica que construye identidad, ¿no?, que también nos permite proyectarnos y ver cuál es ese quehacer. En esa línea o en esa dimensión, por ejemplo, la presencia de la profesora María Angélica Illana en esta inauguración no es azarosa, ¿no? Ella se integra a la carrera en el año 2007, es parte de los profesores y profesoras fundadores de la carrera, por nombrar quienes todavía están participando inclusive en las clases: Karen Alfaro, por ejemplo, Ricardo Molina, Fabián Almonacid, quien era director de la carrera en su momento de refundación, ¿no? Llega a Valdivia en el año 2007 y con ella trae toda una impronta y un saber asociado a la historia social, ¿ya? Es decir, una historia que se construye desde abajo, precisamente desde y para los pueblos, ¿no?
Entonces la incorporación y el desarrollo intelectual de la profesora María Angélica Illanes también obviamente ha marcado una forma de hacer y pensar la historiografía desde el sur, ¿no? Ella también como historiadora también es profesora, ¿no? También forma y ha formado y sigue formando investigadores, profesores, profesoras en historia y ciencias sociales, ¿no? No solo en estas casas de estudio, sino que también en otras como invitada. Y eso lleva una impronta, ¿no? Lleva una forma de entender la historia, de entender la historiografía, que no la entiende sin los sujetos populares, ¿no? No la entiende sin visibilizar narrativas que durante mucho tiempo han estado ocultas en otros estratos de la historia, ¿no? Entonces, sin duda es especial, ¿no? Poder compartir con ella e iniciar este año, sobre todo, como decías tú, también en el marco de una candidatura al Premio Nacional. Igualmente, Yerko, ¿no? Destacar el inculcar en los estudiantes también que van a participar de esto, el tema de, claro, tú lo mencionabas, ¿no? Que la doctora María Angélica Illanes tiene bastante trayectoria en estudiar lo que es la historia social, sobre todo lo que son los sujetos históricos, ¿no? Que a través de esta charla también, ¿no es cierto?, se va a demostrar esto. Y la importancia, ahí va un poco también mi pregunta, ¿no? De inculcar este bichito de la curiosidad, de la investigación en los estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Mm. Sí, súper, muy buen punto ese en realidad, porque nosotros hemos visto, ¿no? Como no solo a nivel universitario, sino que más bien hay una lógica estructural de formación de profesores y profesoras de historia, geografía y ciencias sociales, en nuestro caso historia y ciencias sociales, ¿no? Aunque también incorporamos la geografía, pero que tiende a separar, ¿no? Lo que implica el área de la enseñanza frente al área de la investigación, ¿no? Y eso nosotros creemos que no debiera ser así. Asumimos la figura desde la escuela de la formación de profesores y profesoras especialistas, por ejemplo. Y hablar de la existencia de profesores y profesoras especialistas es asumir que existe una vinculación directa, ¿ya? Y una vinculación que es muy difícil de separar, ¿no? Entre lo que se investiga y también lo que se enseña, ¿no? Partimos desde esa idea que ambos saberes son necesarios, conocer, ¿no? Pero también saber qué hacer con ese conocimiento, ¿no? Saber cómo enseñarlo. Entonces, por lo tanto, en el marco de nuestra trayectoria formativa, como escuela, también como instituto, ¿cierto? Que otorga fundamentalmente docencia a la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, pensar en la investigación también nos lleva a pensar cómo se acciona ese vínculo con los territorios también, ¿no? Recuerdo con mucho gusto, ¿no? La profesora María Angélica Illanes, yo estudié también acá en la universidad, en ese momento no hacía introducción a la historia, por ejemplo, y el primer trabajo que hacíamos con ella en introducción a la historia era un ejercicio de memoria con comunidades, por ejemplo, ir a averiguar qué tema podría ser interesante de conocer para las comunidades. Eso también es súper importante, no desde nosotros, ¿ya? Sino que más bien hacer un ejercicio, ¿no? Ir a una comunidad, conocer y ver qué tema podría ser interesante para investigar y hacer un trabajo de memoria. Trabajar con entrevistas, por ejemplo. Entonces, claro que fue súper significativo ese ejercicio, ¿no? Estudiantes que venimos, ¿no? De una tradición más bien, más bien que entiende la historia como algo dado, como algo lejano, por ejemplo, que los profesores hacen tremendos esfuerzos por cambiar obviamente eso, pero llegar a la universidad y decir, bueno, la historia, la historiografía en este caso también un campo de acción de profesores y profesoras, ¿no? Es súper potente. Y creo que en ese pequeño ejercicio, así como se replica a lo largo de las dinámicas formativas que generó la profesora María Angélica Illanes y la sigue construyendo, ¿no? Dan cuenta precisamente de esa vinculación, de ese sentido de una historia, ¿no? De cómo se construye una historiografía precisamente para los pueblos, ¿no? Este rescate, ¿no? Y también hacer esta diferencia entre en la pedagogía, sobre todo en realizar esta distinción que no solamente los egresados, ¿no es cierto?, de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales deben enfocarse solamente a la enseñanza, sino que también desde su área pueden realizar investigación, esta relación con las comunidades, esta vinculación con el medio, entre otras áreas. Yerko, hablábamos hace muy poco con Matías Fernández, consejero regional, respecto al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cuáles son también los desafíos que tiene la Escuela de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales respecto a lo que va a ser este plebiscito, esta formación también, esta vinculación
tenemos harto también ahí para hablar respecto a esto. Sí, exacto. Bueno, los tiempos históricos son absolutamente móviles, ¿no? Y los tiempos históricos también cargan densidades diferentes. Creo que estamos viviendo un tiempo, yo creo que todos lo hemos vivenciado así desde el año 2019, que parece que fueran décadas, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 años que han acontecido. Entonces, por lo tanto, esa densidad, ¿no? Es compleja. Yo creo que también estamos en un momento, y a propósito de lo que estamos conversando sobre la clase inaugural, por ejemplo, a propósito del rol de nuestra carrera también, estamos en un momento donde las comunidades necesitan comprenderse, ¿no? Las comunidades necesitan entenderse, ¿ya? Porque también muchas cosas están cambiando, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde necesitamos historia, ¿no? Y esto no solamente lo estoy diciendo como profesor de historia, digamos, sino que más bien como personas integrantes de comunidades que construimos territorios, ¿no? Necesitamos comprendernos también para proyectar. Tradicionalmente la historia se nos ha dado un tiempo asociado al pasado, ¿no? Un tiempo asociado a lo acontecido, a lo pretérito. Pero paulatinamente nuestros tiempos históricos también se han ido disputando, ¿no? Hoy día parece que es cada vez más comúnmente aceptado que la historia también tiene una noción de presente, ¿no? Para comprender lo que está aconteciendo ahora. Pero hay otro tiempo histórico, tradicionalmente clausurado, ¿no? Para la historiografía, que yo creo que también se está abriendo paulatinamente, y eso yo creo que se conecta con tu pregunta, que es también el futuro, ¿no? Las proyecciones, cómo aprendemos de esa historia, ¿ya? Que los inicios de la antigüedad clásica en la historia, aunque no existía profesionalmente, ¿no? Estaba eso muy claro, ¿no? Que la historia es como una maestra para la vida, ¿no? Existe ahí una guía, y creo que en estos tiempos, primero la historia está al servicio de esta comprensión, ¿no? De saber entender, ¿no? Y otorgar las herramientas sobre este pasado presente. Porque si también lo llevamos al escenario constitucional, constituyente, estamos en un escenario que remueve memorias, ¿no? Es como que se nos mueve el piso, es como una especie de terremoto constante, ¿no? En el cual los cimientos con los cuales se construye nuestra sociedad en los últimos 40 años están en transformación, ¿no? Y esa transformación conlleva resistencia, conlleva enfrentamiento, conlleva lo novedoso, lleva a la esperanza en algunos casos, al temor en otros, ¿no? Que son sentimientos superhumanos, y nosotros también vemos cómo en esta dimensión hay apuestas políticas que precisamente buscan rescatar esas dimensiones, ¿no? Algunos que nos movemos por la esperanza, ¿no? Y otros que más bien lo que buscan es generar estas tensiones o miedos, ¿no? Pero eso es parte del cambio social. Yo creo que ahí la historiografía, la historia, las ciencias sociales, tenemos un rol fundamental de comprendernos, ¿no? Que las sociedades necesitan pensarse a sí mismas y necesitan regularse también a ellas mismas, ¿no? Los tiempos cambian, ¿cierto? El tiempo nos interroga también para ver cómo podemos armonizar, podemos generar un marco regulatorio, en este caso constitucional, que nos permita convivir, ¿no? Yo creo que ahí precisamente como sociedad tenemos un problema, tenemos una constitución absolutamente anacrónica, ¿no? Que no está en línea con las demandas sociales, no está en línea con el país que queremos proyectar, ni tampoco con un nuevo lenguaje asociado a los derechos, ¿no? Y coloco entre comillas nuevo, porque en muchos casos estamos tratando de recuperar, y por eso es tan interesante lo que nos presenta la profesora María Illán en su obra. Estamos tratando de recuperar ese estado con políticas sociales del siglo XX, ¿no? Estamos tratando de recuperar esa lógica de un cuidado colectivo, ¿no? Que en algún momento se perdió y ganó el individualismo a propósito de una refundación que fue violenta, que fue sangrienta, que fue en un marco de dictadura, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos tareas fundamentales, ¿cierto? Más allá de la apuesta corta o contingente, ¿cierto? En torno a lo que va a acontecer este 4 de septiembre, hay una necesidad por comprender, articular, ¿no? Que precisamente aquí hay un momento de tensión, hay un momento de rearticulación donde necesitamos una actualización, ¿no? Un nuevo marco para que nuestra sociedad pueda desarrollarse en función de los tiempos que corren, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos hartos desafíos como universidad, como escuela también, tratar de apoyar estos procesos, porque sobre todo el mundo de la educación ha estado muy golpeado también en las últimas décadas, ¿no? Con precarización del trabajo, con falta de financiamiento, ¿no? Para generar proyectos, y también con cierta desconfianza permanente
a los profesores y profesoras, ¿no? Que parece que nunca sabemos de lo que estamos haciendo, pero sin embargo lo sabemos, somos los expertos, expertas, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío, además de lo contingente, ¿no? Que ahí yo creo que estamos a disposición, ¿no? Y veremos de qué manera podemos articularnos y también poder seguir tratar de apoyando este proceso desde un saber que es pedagógico también, ¿no? Porque necesitamos comunicar también, y en eso la pedagogía, el periodismo y la humanidad en general tienen un rol central. Sí, claro, ¿no? Este proceso también involucra, tú bien lo decías, ¿no? Revisar nuestra historia para poder también proyectarnos hacia adelante. Y claro, este proceso no constituyente, este plebiscito también involucra la participación de todos los actores, porque claro, estamos hablando también de un cambio importante que es una nueva Carta Magna para nuestro país. Yerko, reiterar, ¿no es cierto?, la invitación para el conversatorio con la profesora María Angélica Illanes en este año académico de la Escuela de Pedagogía, Historia y Ciencias Sociales. Sí, súper. Muchas gracias. Bueno, solo sumar a lo que estamos conversando, ¿no? Y además que sin fake news, ¿no? Cierto que ustedes han tenido ahí un rol fundamental en otorgar un espacio plural, abierto, ¿no? Que permita conversar sobre estos temas, porque además la desinformación es alta, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos llamados todos y todas a poder aportar, ¿cierto? A una discusión y un debate que se sitúe desde la vereda de la sinceridad, ¿no? No tratar de andar atemorizando a las personas como ha sido un repertorio que ha ido aplicando la derecha, lamentablemente, ¿no? ¿Cierto? No un debate de ideas, sino que más bien jugar con los temores y falsedades, ¿no? Bueno, reiterar la invitación hoy día a las 17:30 horas, hoy día martes 31 de mayo a las 17:30 horas nos vamos a reunir en el auditorio 4 del edificio Namías. Ya tenemos la clase inaugural del año académico 2022 de la Escuela y del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, que nos va a acompañar la profesora María Angélica Illanes. Ella es académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, actual candidata al Premio Nacional de Historia 2022, promovida, ¿cierto?, desde nuestra universidad, y nos va a presentar esta clase inaugural que se denomina Una historiografía para los pueblos, reflexiones para la historia de un pasado muy presente. Así que ahí jugamos también con el título, ¿cierto?, en función de eso, y además para quienes no nos puedan acompañar de manera presencial, va a ser transmitido por el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidad, y nos va a estar acompañando ahí la Escuela de Periodismo, que les enviamos un gran agradecimiento siempre por apoyarnos en esta actividad. Con esta invitación, entonces, a ser parte de esta charla inaugural de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, agradecemos la presencia de Yerko Monge, director de la misma escuela, por conversar con nosotros respecto a esta invitación y también sobre lo que va a ser el rol de la escuela en este plebiscito del 4 de septiembre. Yerko, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y esperamos volver a conversar en otra ocasión, ¿no? También tenemos harto tema para hablar sobre lo que va a ser este plebiscito. Sí, hay como decía una profe, si hay harto pan que rebanar, decía la profe siempre cuando había hartas cosas que hacer, así que agradecido siempre de los espacios y aquí a disposición, ¿no? Siempre de conversar y aprender en conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yerko, que estés muy bien. Hasta luego.